Hoy quiero hablar del Concilio de 50, un libro publicado por la Iglesia que es bastante honesto para lo que es. Y vamos a hablar, el Concilio de 50 es importantísimo. Este es el cuerpo gubernamental de la Iglesia que llamó a José Smith rey del mundo. Así que bueno. Empecemos. Este es un libro editado por Matthew J. Grow y Eric Smith, publicado por la Universidad de Brigham Young y el Desert Book. O sea, fuera de ser publicado por la Iglesia, esto es lo más oficial que hay. El libro es una explicación del Concilio de 50, un cuerpo político formado en su mayoría por mormones, aunque algunos no mormones también participaron, y que se considera el cuerpo de gobierno secreto en Nauvoo. No es casualidad que tan pocos hayamos oído hablar de este grupo, a pesar de su enorme poderío e influencia. Este es el grupo que ordenó a José Smith rey del mundo antes de candidatearse para presidente, así que tiene su encanto. Y como dijimos, alguien en el Concilio de 50 dijo, ¿pero por qué se va a postular para presidente el hermano José si ya es rey del mundo? Buena pregunta. Las minutas del concilio nunca habían sido hechas públicas hasta que se publicaron en el proyecto de los documentos de José Smith, el que forma parte del Departamento de Historia de la Iglesia y que ha publicado cientos de documentos escritos o dictados por el profetoide. Sí, este libro era casi secreto, las minutas estas. Mucha gente trataba de especular qué había ahí, qué decía, y por fin se hizo público hace un par de años atrás. La introducción del libro dice que la publicación de estas minutas es un gran triunfo de transparencia por parte de la Iglesia, ignorando que partes de las minutas ya habían sido publicadas anteriormente y que la mitología alrededor de ellas estaba creciendo tanto que se estaba saliendo de control, por lo que era más conveniente publicarlas completas que seguir escuchando teorías de conspiración que dañaban más que ayudaban a la Iglesia. Esta publicación no es un trufo de transparencia, es un intento de frenar un poco el daño que está sufriendo la Iglesia después de décadas de oscurantismo. El libro está separado en 15 secciones, cada una escrita por un diferente historiador de la Iglesia, respondiendo a una pregunta en particular. El primer capítulo, escrito por Bushman, autor de Rafton Rolling, la biografía de José Smith, intenta responder la pregunta: ¿la Iglesia en Nauvoo estaba comprometida a reconocer a los Estados Unidos como un gobierno legítimo o no? Los registros de las minutas que detallaban el plan de mudarse ya fuera a Texas, California u Oregon, lugares fuera del territorio estadounidense en esa época, para establecer su teocracia. El término es usado directamente, no es una interpretación mía. Ellos dicen que querían hacer una teocracia. Demostraba que no, que querían vivir fuera del alcance del gobierno estadounidense. Sin embargo, e irónicamente, José Smith le pidió al gobierno que le permitiera controlar un ejército de 100,000 tropas para proteger a esos territorios de posibles enemigos extranjeros. El odio hacia los Estados Unidos, nacido de lo que los mormones veían como una falla por parte del gobierno de cuidarlos de los ataques de las turbas, se hacen manifiestos en las minutas cuando se los cita a Brigham Young diciendo que el día para predicar el evangelio en los Estados Unidos había pasado, porque su trato hacia ellos los había descalificado. Según Young, cuando nos vayamos de aquí, no suponemos que estaremos bajo ningún gobierno más que el gobierno de Dios, haciendo clara su intención de independizarse de los estados. Con el tiempo, la necesidad llevó a los mormones a colaborar con el gobierno y luego de que Reed Smoot fuera elegido el primer senador de Utah, Joseph Fielding Smith, el profeta de turno, prometió actuar como hiperpatriotas, declarando su ultra lealtad al gobierno. Términos usados por Bushman, no son míos. El segundo capítulo, escrito por el ex historiador de la Iglesia Richard Turley, explica la razón por la que fue necesario crear el Concilio de 50. Según él, los mormones fueron tan injustamente perseguidos y el gobierno federal se negó a ayudar de tal manera que José Smith se vio obligado a crear su propio gobierno y eventualmente candidatearse a la presidencia de Gringolandia, el país que tanto odiaban. El Concilio de 50 fue formado en marzo de 1844, un poco antes de morirse. El tercer capítulo se centra en la candidatura a la presidencia de Smith y el papel que el Concilio de 50 tomó en la misma. Básicamente, el concilio asumió gran parte de la responsabilidad por dirigir la campaña, eligiendo y seleccionando al candidato a vice, Sidney Rigdon, el primer consejero de la primera presidencia.
Durante la conferencia se les pidió a los miembros que hicieran campañas para José, de los cuales más de 300 se ofrecieron como misioneros voluntarios por todo el país. O sea, estos eran misioneros que predicaban el evangelio de José Smith como presidente. Los miembros del concilio realmente pensaban que José iba a ganar y que su trabajo arreglando los aspectos técnicos de la presidencia era crucial. Y saben que es tan curioso, güey. Alguien dijo, no hace mucho, ¿no? Escuché probablemente en un podcast o algo así. Dice, ¿cómo se puede ser tan megalomaníaco que uno piensa que puede llegar a candidatearse para la presidencia siendo un nadie, que nadie lo conoce, y pensar que va a ganar? Pero él estaba convencido que iba a ganar. Increíble este hombre. Además de pedirle un ejército enorme a los Estados Unidos para protegerlo en sus intentos de separarse de los Estados Unidos, José envió a una comitiva de miembros del concilio a Washington, D.C., para pedirles que, de no darles el ejército, el gobierno les diera un terreno lo suficientemente grande como para crear su propio estado, ya fuera gratis o que se lo vendiera a precios muy favorables. También sugirieron que, si ninguna de estas opciones era aceptable, que le permitieran que Nauvoo fuera separado de Illinois y se convirtiera en su propio territorio, haciéndolos dependientes y bajo el cuidado del gobierno federal directamente. Y hoy ya no quedan territorios en el país, solo queda, me parece a mí que el único territorio que queda es Puerto Rico. O sea, tenemos 50 estados y un territorio que es Puerto Rico. Bueno, y esta actitud de los mormones me hace pensar en un inquilino no deseado que uno tiene en su casa, y cuando se le pide que se vaya, el inquilino dice que está bien, que se va a ir, pero exige que le contratemos un guardaespaldas para que lo cuide en su nueva casa o que le construyamos una casa en el patio. Sorprendentemente, el gobierno no accedió a ninguno de los pedidos mormones y José Smith fue asesinado antes de las elecciones, por lo que pasaron a pensar que la peor de todas las opciones, irse de los Estados Unidos sin ningún tipo de protección, era lo que Dios había querido para ellos desde el principio.